¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer. Bueno, por supuesto que el tema del video del hijo de Xóchitl Gálvez es el que nos ocupa en esta oportunidad. Vamos a tratar de darle pues un análisis a fondo al video, a los antecedentes, la respuesta de Xóchitl, el comportamiento, por supuesto, de la derecha, las reacciones, las comparaciones con los hijos de Andrés Manuel López Obrador, la famosa disculpa, en fin. A ver, vamos primero con la información y después la opinión. ¿Les parece bien? Este miércoles se hizo viral un video en el que Juan Pablo Sánchez Gálvez, hijo de la candidata presidencial de la oposición, Xochitl Gálvez, es exhibido en aparente estado de ebriedad mientras agredía a trabajadores de un establecimiento en Polanco. Eh, Hay varias malas palabras que utiliza el joven en este video, ¿no? En donde se le ve, pues sí, se le ve alcoholizado. Dice, entre otras, la puta constitución, les vale puta madre, les vale huevos, pendejos. En fin, se le escucha decir al joven antes de lanzar una patada. El video fue difundido el 3 de abril en redes sociales por la cuenta Cayo de Hacha. Fue retomado por la senadora morenista Antares Vázquez en la sesión del Senado. Y bueno, Juan Pablo formaba parte del equipo de campaña de su madre desde el pasado 5 de diciembre como coordinador nacional de jóvenes o jóvenes, como ellos se definían, de la campaña de su mamá. Diana Vega Galvez, la otra hija de Xochitl, también tiene un cargo en la campaña de la candidata de la oposición como representante de Xochitl Lovers a nivel nacional. Y ante la difusión del video, Sánchez Gálvez publicó otro en el que se disculpó por sus acciones, en donde dice está circulando en redes sociales un video en el que lamentablemente estoy en una muy mala condición. Antes que nada, quiero pedir una gran disculpa a toda la gente que haya ofendido. Estoy muy arrepentido de mis actos y no hay justificación alguna para insultar así. Quiero aclarar que esto fue hace un año y en su momento me disculpé con el personal de seguridad del antro y todo el personal del antro y ellos lo saben perfectamente. La cuenta cayó de hacha, que es manejada por un comunicador, pues ha dicho que iba a presentar un segundo video que me imagino ya en estos momentos ha sido presentado. Si ustedes ya lo vieron, me gustaría mucho que lo compartieran o comentaran en nuestro chat, queridos amigos y amigas de esta audiencia. A ver, vamos por parte, ¿les parece bien? A ver, vamos a completar la información, por supuesto. En un principio, Xochitl Gálvez se escondió, canceló sus eventos, los volvió privados. Fue muy notorio que no supieron cómo reaccionar al golpe. Ya después, Max Cortázar utilizó una estrategia característica, muy característica de él, del panismo, que ahorita mencionamos. Xochitl Gálvez, acompañada de Alejandro Moreno, declaró que la oposición está tratando de arruinar su campaña electoral a toda costa, todo en respuesta al reciente video que se hizo viral sobre el comportamiento de su hijo. Xochitl Gálvez aseguró que como a ella no le encuentran absolutamente nada, no, pues obviamente están enfocados en su familia. Se disculpó por el contenido del video, actos que aparentemente sucedieron hace un año. Hace mención sobre algunas entrevistas en las que ya había contado que su hijo pasaba por momentos de rebeldía, como en cualquier otra familia. Y el hecho de que haya pasado a días del debate presidencial para ella es un acto de que parte de la guerra sucia, ya que de acuerdo con sus palabras, como no le encuentra nada, pues van a tratar de dañar a su familia, a su hermana, pero que ella está lista para esto. Fue lo que comentó a la llegada precisamente a un evento en el Estado de México, acompañada del señor Alejandro Moreno. A ver, vamos ahora con un pequeño análisis, si me lo permiten. Después de la disculpa de este joven y su posterior renuncia, ¿no? Todo en el mismo video, nos dimos cuenta que Max Cortázar, que insisto, es un mago de las campañas sucias, comenzó a dar la orden a todos los corifeos y a todos los seguidores de Xochitl Gálvez o los que están dentro de la nómina o que son proclives a esta candidatura, que repostearan el video de la disculpa y la renuncia con palabras de aliento al joven, como pues tratando obviamente de convertirlo en un héroe de la derecha, porque se había disculpado y trataba de modificar en un momento dado la narrativa, que ya no se enfocara en el hecho del esnable por naturaleza propia, clasista, racista, en toda la extensión de ambas palabras, sino más bien en la imagen de un joven arrepentido
que tenía el valor de enfrentar la situación y que, según los posteos de este grupo de personajes como Paco Calderón, Lourdes Mendoza, y muchos más, no marcaba una diferencia con el presidente, con los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador, que jamás dicen, jamás se han atrevido precisamente a disculparse por el daño que le han hecho al país. Sin duda, es una estrategia interesante, vamos a llamarla así, ¿no? De Max Cortázar. Ya lo hicieron en alguna ocasión con Vicente Fox. Usted lo recuerda cuando Fox quería fuerzas debatir un día, ¿no? Con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, con Francisco Labastida, en casa de Cuauhtémoc se llevó a cabo esa reunión que fue vista por todo el mundo a través de medios de comunicación. Y por más que le decían a Fox que en ese momento no se podía, él decía el hoy, hoy, hoy. Ese hoy que en lugar de mostrarlo como un candidato necio, pues le dieron la vuelta en el equipo de campaña de Fox para transformarlo en algo positivo y más que una postura de una persona intransigente, pues mostrarlo como una muestra de rebeldía, ¿no? Rebeldía ante el sistema, lo cual les funcionó en su momento, sobre todo porque mostró al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas como una oposición que estaba aparejada con el PRI y a Fox como el disruptivo. Ya después todo el mundo supimos que fue una alternancia pactada entre Fox, el PAN de Fox, el neoliberalismo y Ernesto Zedillo Ponce de León. Pero nadie puede culpar a Max Cortázar por intentarlo. La gran pregunta es si les va a alcanzar. La gran pregunta es qué tanta credibilidad pueden tener después de una acción de esta naturaleza. Porque mire, vamos a centrarnos en lo importante. Lo importante no es que este joven haya aparecido alcoholizado. Perdóneme, yo no creo que eso sea lo trascendental, pues, de toda esta discusión. A mí me parece que lo grave en esto es la soberbia, es lo déspota que se muestra este muchacho. ¿Por qué? Porque no es ninguna excepción, es la regla entre los personajes que de una u otra manera siguen a Xochitl Gálvez. Usted lo sabe, ahí está el caso de Arne Ausden-Ruttenhag, por ejemplo, ¿no? Que era un personaje también sumamente cuestionable y que sin embargo se le normalizaba su soberbia, su agresividad, su prepotencia, ¿no? Está el caso del papá de Mauricio Tabe, ¿no? Este señor que agarró un cuchillo y que quiso degollar a un trabajador, ¿no? Y que querían los de la derecha que se le aplaudiera y que le aplaudieron porque el señor salió a disculparse, ¿no? De entrada. Entonces, en realidad, el problema no es un exabrupto que parte de un estado etílico, como nos dice el gran Héctor Alejandro Quintanar, y con lo que yo coincido. No, el problema es que es una conducta normalizada entre la derecha y es una forma de pensar. Ajá. Esa es la realidad de las cosas. No es el licor, y cito nuevamente a Héctor, no es el licor el que le saca lo peor, es el poder, es el dinero, es el sentirse por encima del resto. Es pensar que ellos pueden hacer lo que les venga en gana. No es posible que este joven días antes haya salido a venderse como el gran defensor, ¿no? Como nos diría Ricardo Valderas, el gran defensor de las clases medias, de los trabajadores, del el hombre que iba a luchar a favor de ellos, que iba a combatir la precarización laboral y salarial, y posteriormente aparezca un video en donde trata de esa forma a los trabajadores que forman parte de ese núcleo por el cual él iba a ver. Entonces estamos hablando de una enorme hipocresía, porque así es la derecha, es hipócrita por donde se le quiera ver. Ese es el tema, no es ni siquiera el alcohol, es un comportamiento cotidiano de este tipo de personajes alrededor de la campaña de Gálvez, quienes, ahí está Alejandro Moreno en los audios que se van a conocer, ¿no? Alejandro Moreno, quien de plano habla de matar de hambre a los periodistas, quien chantajea a empresarios, quien despoja a la gente de sus comunidades, quien se enriquece de manera indebida. Ahí está Marco Cortés normalizando los acuerdos gangsteriles con el propio Alejandro Moreno, que llevaron hasta ser cuestionado por integrantes del Partido Acción Nacional que le decían tantas notarías, pues cuántos cuates tienes, ¿no? Por ejemplo, o sea, estamos hablando de un grupo de personas que representan a lo peor del Partido Acción Nacional, totalmente ya descobijado, totalmente ya desorientado, totalmente ya desacreditado, porque es manejado por gente, lo voy a decir así, por mis reyes,
por personajes que no les ha costado absolutamente nada lo que tienen y que como tal se comportan, porque ese es el fondo. Ahí está la historia de este Juan Pablo, un muchacho que consiguió un trabajo en la empresa de su mamá, ¿no? Como director, por supuesto, de la misma, ganando un gran salario, que supuestamente compitió por ese empleo, imagínense, y se lo ganó, hombre. Después que consiguió un empleo bien pagado en una campaña electoral de su mamá, también, por supuesto, y que a final de cuentas, no es alguien que esté comprometido con ninguna causa social o justicia social porque no lo conoce. Y es lo mismo que pasa con Cortés, y es lo mismo que pasa incluso con viejos panistas como Santiago Krill Miranda, que andaba ahí en la campaña de Gálvez, o el caso de Emilio Álvarez y Casa, un hombre que toda la vida estuvo o ha estado sufructuando, ¿no? Con movimientos sociales, que ha estado viviendo de las tragedias, que ha estado viviendo de las víctimas y que a final de cuentas todo lo hace para mantener cerca de un poder que le ha permitido vivir cómodamente. Y no podemos olvidar a otros que andan ahí metidos, como el caso de Lorenzo Córdoba también, ¿no? Una persona así, heredera de un apellido de izquierda, pero que en realidad siempre ha sido parte de esta cuna de oro en donde nacen con todo. Y como nacen con todo, eso les permite sentirse como los patrones de toda esta historia. A mí me parece que eso es uno de los puntos claves en todo esto. Dos, cuando viene la comparación con los hijos del presidente, ¿se hacen o son? Vamos a decirlo abiertamente. ¿Cuáles son sus pruebas en contra de los hijos del presidente? Lo que ha publicado Latinos, reportajes que infieren, grabaciones que dejan ver, señalamientos que quedan a deber. Yo recuerdo perfectamente el comportamiento de Xóchitl Gálvez en el caso de la Casa Gris, en donde fue literal a acosar al hijo del presidente de la República. Recuerdo perfectamente los señalamientos de varios integrantes de la campaña de Xóchitl ahora, integrantes de los famosos Xochilovers, y no dejar de lado a comunicadores y corifeos que a través de sus cuentas en X se burlaron y cuestionaron al hijo menor del presidente Andrés Manuel López Obrador. Esos mismos que ahora se desgarran las vestiduras por un video de un hombre mayor de edad, ajá, que tiene que asumir la responsabilidad de sus actos y que a final de cuentas, insisto, no es solamente el hijo de Xochitl Gálvez, es el integrante, que este es otro punto que, insisto, se hacen como tío Lolos, es el integrante de un equipo de campaña y como tal está en el espectro público. Aquí no importa si es hijo o no es hijo, juega un papel, claro que juega un papel, es un aderezo, pero a final de cuentas el punto es que es el jefe o era precisamente la cabeza, ¿no? De las juventudes de Xochitl, un sector de la población, por cierto, al que en los últimos días la oposición ha tratado de llegar de diferentes maneras, como una especie de tabla de salvación de una derrota que está más que anunciada, ¿no? Ya platicábamos de la columna de Enrique Krause, esta campaña de Xochitl en las universidades, que no le ha salido tan bien, no por lo que haya dicho o no dicho, porque hasta eso hay que reconocer que ha mostrado una estructura narrativa interesante, sino más bien por lo que pasó alrededor, cuando censuraron un grupo de personas a un grupo de estudiantes y no los dejaron entrar. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que la cuestionaran, porque eran jóvenes que traían pancartas en contra de la propia Xochitl Gálvez. Entonces estamos hablando definitivamente de que buscan al voto de los jóvenes y que la persona responsable de ese voto o de buscar ese voto o de fincar estrategias de ese voto o ejecutar las órdenes para ese voto, pues es una persona capaz de llamar gatos, de ofender, de agredir a una clase trabajadora. Que ese es el comportamiento que hay, un comportamiento totalmente aspiracional, y como él, muchos otros que lo tratan de normalizar, que lo tratan ahora de convertir en un héroe. Pero hay un pequeño detalle que se les escapa y que me parece que es muy importante señalarlo en este momento, ¿no? A final de cuentas, si él hubiera aceptado su culpa y su responsabilidad en el momento que hizo esto y hubiera dimensionado sobre todo la responsabilidad de ese comportamiento, no hubiera aceptado el puesto que le ofrecía su mami. La mujer que dijo, quiero que todos sean hijos de mi mamá, que mamá sea la mamá de México, ¿no? No lo hubiera aceptado. Punto. Así de sencillo. Porque sabía que había este tipo de eventos en su closet. Entonces,
no es una disculpa sincera, es un gesto de hipocresía. Vuelvo a repetirlo, hipocresía, que es algo que ha caracterizado a la derecha durante muchísimos años, muchísimos años. Xóchitl Gálvez sale a decir, a mí no me han encontrado nada. Ya se le encontraron, ya se publicó, ya se discutió. Que ella no lo quiera aceptar es diferente, pero ahí sí hay documentos, ahí sí hay datos, ahí sí hay pruebas fehacientes de que la señora hay un conflicto de interés de sus empresas con los gobiernos de Fox y de Calderón. Y que claro que hay cuestiones muy, muy particulares que convierten la adquisición de su famosa Casa Roja en una compra indebida. Y está comprobado. Entonces, claro que se han sacado. Que ella se esconde en sus risas y se quiso esconder en el huipil es diferente. Pero la realidad es que muchos de los comentarios de ustedes en las encuestas, en la calle, de la gente te lo dice, Xóchitl es una corrupta. Así de sencillo, pero ella no lo quiere ver. ¿Por qué? Porque trata de normalizarlo para decir todos somos iguales. Entonces ya desde ahí vemos estos sustentos en la respuesta de la derecha totalmente fuera de lugar, ¿no? Trata de convertir en héroe a un hipócrita, ¿no? Que se disculpa de una manera falsa, en pocas palabras, ¿no? A un sector de la derecha, de sus porristas, que intentan elevarlo a los altares cuando tienen historias como las del papá de Mauricio Tabe y que todos y cada uno de ellos tienen una normalización de ese comportamiento, porque en el fondo no ven grave que haya pateado un trabajador, o no ven grave que haya insultado a un taquero, o no ven grave que haya insultado a un portero. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque todo este sector de la población no les interesa. Así de claro. Porque a final de cuentas de eso se trata. Punto. El señor no era solamente el hijo de Xóchitl Gálvez, el señor era un funcionario, era un integrante de una campaña política que, ojo, estaba involucrado directamente junto con su hermana en una cuenta que ha generado y que ha propagado, que ha propagado hashtag falsos, noticias falsas, que buscan arruinar las carreras de personas, que buscan arruinar la credibilidad de esas personas, que incluso se mofaban de lo mismo, decían, ¿quieren que le seguimos? Le seguimos. Entonces, perdón, pero él es un personaje que está ahí en el candelero, así de sencillo. Hay gente que nos dice, ¿qué tan periodístico es? Claro que es periodístico, es el integrante de la campaña, es el encargado de buscar el voto de las juventudes, de los famosos Xochilovers, que han tenido un protagonismo bárbaro en todos estos meses. Por supuesto, pero por supuesto que es periodísticamente reportable y analizable y de opinión. ¿Qué tanto influye esto en el debate? Sinceramente, yo dudo mucho que Claudia Sheinbaum lo vaya a utilizar. Sheinbaum es un personaje que se comporta de manera distinta, y yo creo que la estrategia de ella debe ir por otro lado. Así de sencillo. Debe prepararse, no debe confiarse, y debe profundizar en las diferencias y con base en ello terminar con una campaña, la de Xóchitl, que ha sido un verdadero esperpento, como bien lo definió en su momento Epigmenio Ibarra, una campaña que nació completamente destornillada, una campaña que nació desorientada, una campaña que nació sin liderazgos, una campaña que nació con un color y terminó de otro, una campaña que se ha arropado en personajes pero tan corrientes, tan prosaicos, tan corruptos, como el caso de Alejandro Moreno, o el propio Marco Cortés, o el propio Germán Martínez, o la propia Kenia López Rabadán. Es decir, estamos hablando de una campaña que ha sido una de las peores que ha existido en la historia política de este país. Y la gran pregunta es, ¿qué va a pasar precisamente con esa oposición después de los resultados del próximo 2 de junio? Que yo, como se los he dicho en otras ocasiones, no sé si se puede hablar de una paliza como tal o no, porque hay mucho anti-López Obradorismo que, aunque no esté de acuerdo con Xóchitl Gálvez, va a buscar definitivamente, ¿no?, de una u otra manera, no perder tantos curules, tantos escaños, e incluso dar la batalla en la Ciudad de México, así como también en otras entidades. Pero, a final de cuentas, la gran pregunta es si les puede alcanzar o no les puede alcanzar con base a las estrategias que han estado dirimiendo durante los últimos meses y que los han llevado literal a caerse la silla y a pegar la campaña con un chicle. Entonces, son de esos temas que sin duda no podemos dejar
de comentar con ustedes, ¿no? Sí llama, por supuesto, la atención y de manera sumamente poderosa el tratamiento que se le dio, ¿no? Completamente a esta información del video del hijo de Xochitl Gálvez por parte de varios medios de comunicación que en otras ocasiones hubieran desbaratado a los hijos del presidente de la República, de Andrés Manuel López Obrador, y que ya habían mostrado precisamente en esa oportunidad que han tenido de que enarbolan e incrementan o intensifican mentiras, ¿no? Todo con el afán de dejar una idea, ¿no? Aunque esta idea sea totalmente falsa. Para mí, ese es el golpe más fuerte que viene a confirmar que alrededor de Xóchitl Gálvez hay todo un entorno racista, clasista, no, un entorno que normaliza lo que está mal, un entorno que quiere regresar al poder simplemente para satisfacer sus propios privilegios, sean no integrantes de los Xochilovers o sean integrantes simplemente de la familia de la candidata. Pero, ¿ustedes qué opinan? ¿Ustedes qué piensan en definitiva de este tema? Déjenme sus comentarios. Si les gustó el video, pulgar arriba. Ya lo saben, compártanlo, nos ayuda muchísimo. Sin olvidar que nos dejen su suscripción, que nos dejen su campanita y, por supuesto, si hay chance, el super chat, el super gracias. Si no, échenos la mano con todo lo demás. De verdad nos ayuda y nos ayuda bastante para que YouTube nos amplíe el alcance y podamos llegar a más gente y nuestros videos, sus videos que hacemos de la mano con ustedes con tanto cariño, puedan ser vistos con otras personas, por otras personas. Yo les agradezco siempre, de verdad, siempre que estén aquí. Y ya lo saben, como siempre un gusto, como siempre un verdadero, pero verdadero placer. Y al ratito subimos un comentario sobre esta columna de Loret de Mola. Híjole, qué bárbaro. Bueno, no lo voy a quemar. Échenle un ojo al ratito a las 9:30. Por lo pronto, como siempre un gusto, como siempre un placer.